Y buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, noches, chicos? ¿Qué Magister. tal? Buenas noches, buenas noches. A ver, bueno, 25, perfecto. Por favor, les voy a pedir que vayan abriendo el documento en el cual yo les había compartido para que puedan desarrollar su tarea, su taller de hacer las 20 preguntas. Ese PDF que hablaba de los planes de retención de personal. Por favor, ábranlo, quiero que lo tengan a la mano también sus tareas, que voy a hacer un control de lectura y de paso pues voy a ir asignando la nota, ¿no? Enciendan las cámaras, las personas que pueden encender, por favor. ¿Y por qué? Bien, Jennifer Bustamante, buenas noches, ¿estás conectada? Buenas noches, Magister. Hola Jennifer, buenas noches. ¿Tú y quién más son las personas de tu grupo? Déjeme la bebé. Está Catalina Pasquel y Johnny Salas. Ok, Catalina, buenas noches y Johnny, buenas noches. Vamos viendo. Catalina, buenas noches. ¿Qué es un plan de retención según lo que menciona en el PDF que les había compartido? Catalina, buenas noches. Te veo conectada. Bien, Jennifer. ¿Qué es un plan de acción? Perdón, ¿qué es un plan de retención? Un plan de retención son las acciones que llevamos para poder tener a los buenos empleados para que no se nos vayan a otra organización y mantenerlos en nuestra organización con sus resultados, ¿no? Jennifer, ¿por qué dentro del documento dice que la existencia de algún tipo de plan de acción
de plan organizacional que delinee los procedimientos a seguir para la retención de personal es prácticamente inexistente. ¿Por qué, según tu percepción, crees que nos dice que el plan organizacional que delinee los procedimientos a seguir para retener un personal es inexistente? Porque no siempre es una misma acción a seguir, sino que debemos de adaptarla de acuerdo a nuestro personal. Ya, ok, muy bien. ¿Quién fue la persona que subió el documento al SIU? El compañero ¿Salas? Salas, sí. Bueno, veo que han hecho preguntas fuera de los límites de los temas que yo les había mencionado, ¿no? Las 5 primeras preguntas. Vamos con las otras, a ver. Magister no dijo desde la página 25. Perdón, es desde planes de retención, generalidades y contradicciones. Sí, Página 58. sí, porque nos dividimos. Ah, no, hemos hecho antes. ¿Cuáles son los tipos de compensación? Monetaria y no monetaria. ¿Mm? ¿Me puedes mencionar algún tipo de compensación monetaria, por favor? Cuando incluimos así algún tipo de aumentos salariales, eso son las compensaciones monetarias. Como por ejemplo, un incentivo Ya, salarial. ya, bueno. A ver, vamos viendo. Justamente Pascal sale. Gracias, Jennifer. Dayana Cajas, buenas noches. ¿Estás conectada? Buenas noches, profe. Sí, aquí estoy. Hola, Dayana. ¿Quiénes más son de tu equipo? Kevin Solís y Paola. No, dígale. ¿Ninguno de ellos está conectado? Ya, le voy a traer. No, profe, no están aquí. Ya. No tengo idea. Bueno, Dayana, ¿quién subió el documento al SIU? Paola, Paola, ¿qué es? Vergara. A mí sí me gusta grande. Grande, abuelo, que tope y tal. A ver, Dayana. Tu anterior compañera había mencionado de algunas estrategias no monetarias.
Entre ellas mencionó el tema salarial y el tema de incentivos como si fuesen lo mismo. Pero en el PDF nos habla de una especie de subdivisión de las estrategias monetarias. Y entre ellas menciona el tema económico, al tema de bonificación y el tema salarial, como si fuesen distintas cosas. Explícanos de qué trata cada una de ellas. Bueno, según lo que yo entendí, es que en estas compensaciones, ¿no? De monetarias, en la directa constituyen que las personas recibían su salario, ¿no? Y recibían bonificaciones. En la no directa, no, perdón, me equivoqué. En la directa era el salario neto, ¿no? Y en la no directa no era un salario, sino eran incentivos. Ya, pero yo te estoy preguntando, no sé de dónde sacaste esa clasificación porque estoy perdida. Bueno, era lo que entendí, porque ahorita no Ya, encuentro el PDF. Entonces, según lo que leí, porque igual había una investigación, ¿no? que hacían con respecto a los salarios ya. y Pero empresas en la también. parte de las estrategias monetarias, vamos a la parte donde están las estrategias monetarias. Ahí dice beneficios económicos, nos habla también de estos beneficios, incentivos o bonificaciones y por otra parte de las políticas salariales. Tres cosas que si es que a nosotros nos hubiesen mencionado, muy probablemente, así como su compañera anterior, Jennifer, muy probablemente hubiésemos considerado que son totalmente igual, son lo mismo. Pero ¿a qué se refiere en este PDF el momento en el que las subdivide? ¿Qué es lo uno, qué es lo otro y qué es lo otro? Ya. Ok, entonces, o sea, en las monetarias, bueno, ya incluía el salario, ¿no? Pero en las otras decía que aquí incluían el clima laboral, el bienestar, eh, mm, las comunicaciones entre los trabajadores y más que todo también decía que ofrecían una recomendación si en el caso de que dejen el trabajo, algo así más o Ujú. menos. Ya, Dayana, ¿quién subió el documento al CIU? Em, Paola Vergara. Ah, ya me dijiste, ¿cierto? Sí. Cajas, Solís y Vergara. Verán, chicos, que yo les envío tareas para que ustedes la realicen y la realicen de manera consciente, no solamente para que la hagan por cumplir. ¿Cuántas de las veces les digo exactamente lo mismo? Por favor, sean conscientes cuando ustedes leen incluso, porque este tipo de control de lecturas no solamente las voy a hacer ahora, sino que muy probablemente lo voy a hacer durante todas estos próximos semanas que tenemos todavía. Entonces traten de leer comprendiendo, entendiendo lo que están pues leyendo, ¿no? Francisco, buenas noches. ¿Estás conectado tal vez?
El magíster estoy conectado, pero estoy en el trabajo, un poco Ya, puedo participar. entiendo, no te preocupes. Yo ya reviso su trabajo. Stalin, buenas noches, ¿estás conectado? No te preocupes, Francisco, tranquilo. A mí, profe. Sí, hola Stalin, Sí, buenas buenas noches. noches. A ver, Stalin, vamos contigo. ¿Quiénes son las personas que son parte de tu grupo? Juliana y Janet Queta. ¿Están conectadas? Sí, Ok. ¿Quién subió el documento? Juliana. Juliana, ¿qué es? Villalba. Bien, a ver, Stalin. Vamos con la misma pregunta que le planteé, pues, a Dayana, puesto que me quedo todavía con la duda. ¿Por qué el PDF a estas estrategias monetarias las subdivide? Subdivide en 5 estrategias, pero yo quiero saber la diferencia o cómo podemos nosotros llegar a diferenciar entre el beneficio económico, entre las bonificaciones y el tema salarial. ¿A qué se refiere el documento con estas subdivisiones? A ver, en el beneficio económico, lo que vendrá a entender es que, como lo dice económicamente, es realizar un aporte económico, digamos, por ejemplo, como ponen en el PDF, era para realizar auxilios de transporte, para fiestas, estudios, es darles dinero prácticamente. Es serían los beneficios económicos. ¿Sí que más, Stalin? Juliana, por favor, continuemos. Buenas noches, magíster, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho. Ya. Bueno, retomando lo que decía mi compañero, en lo que especifica en beneficios económicos, no es en sí como dar el dinero, sino son las facilidades de crédito, sea tanto para educación, para la vivienda o auxilios monetarios que necesite el empleado. Mientras las bonificaciones es más, son como comisiones como se Ya, ahí sí entiende, ajá. podríamos hablar del dinero como tal, ¿no? Claro, ujú, exactamente. Y en políticas salariales, aquí sí es el aumento del salario mínimo que se tiene estipulado. Correcto. Por favor, irán escuchando, chicos, es que no lo comprendieron en el momento en el que leyeron, irán escuchando la intervención de sus compañeros. Entonces, magíster, ya regresé, me eliminaron de la reunión. Sí, tranquilo, Stalin, ya ayudó Juliana con la exposición. A ver, una de las preguntas que ustedes plantean dice que identifique la identificación de los cargos claves posibilita no prever acciones que impidan o promuevan la rotación. ¿Eso es verdadero o falso, Stalin? Eso era falso. ¿Por qué? Porque eso sí posibilita la prevención de acciones que impiden o que promuevan la rotación. Ujú, identificar a los talentos, ¿no? Sí. Recuerden que solo una persona me tiene que subir del grupo, no todos. Ok. Michael Chamorro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Michael, buenas noches, ¿estás conectado? Sí, buenas noches, Magister, ¿cómo estás? Sí, estoy conectado. Ok, Michael, ¿qué persona subió el documento de tu equipo? El compañero Cristóbal Ver. Ok, ya me acuerdo. Magister, buenas noches. Hola, Cristóbal. Era el inconveniente que le había dicho. Sí leí el correo, pero no entiendo por qué si está en el SIU. El tema es que no le, o sea, yo mandé mal el link. O sea, he copiado mal el link, no el link que estaba terminado. Solo he mandado el link. Cuando yo le reviso, estaba revisando, me doy cuenta de que no es el link, pues, con las preguntas. Claro, ya lo acabo de ver. No, porque yo tenía el mismo link de otro trabajo que habíamos enviado, pero no es ese, sino el que yo le había enviado a usted le envié En el igual correo. hasta el WhatsApp, en el correo, y también le mandé al WhatsApp para ver si me podía ayudar, porque si no, obviamente va a salir cero porque no es la tarea. No es Sí. la tarea. Ok, listo. Ya le veo. A ver, vamos viendo. A ver, Michael, en el PDF, una de las tantas estrategias que nos menciona para que como organización empecemos a diseñar un plan de retención es el tema del plan carrera. ¿Qué es el plan carrera? Michael Chamorro, Sí, Magister, sí, dime. sobre el plan. ¿Qué es el plan carrera? A ver, ¿cómo le puedo explicar? El plan carrera tendría que ver más con las habilidades que tiene el empleado para seguir dentro de la empresa, o el medio en el que el empleado puede superarse, se podría decir, dentro de la empresa, mediante algunos estudios o subiendo de puesto, podría ser. Claro, primero estudias y luego asciendes, ¿cierto? Entonces, sí, el plan carrera tiene como finalidad que los trabajadores, sobre todo los trabajadores que mejor desempeño tengan, puedan ascender, porque es otorgarles un beneficio, es otorgarles una oportunidad de formarse, de profesionalizarse. Entonces, eso no se lo va a dar a cualquiera, ¿no? La organización no va a dar eso a las personas que menos rendimiento tengan. Entonces, prácticamente, esto es parte de uno de los beneficios que se otorgaría a aquellas personas talentosas de la organización. Sí, magíster, así mismo, sino que no tenía muy claro la idea y perdí un poco así. A ver, veamos. Una de las preguntas que ustedes proponen en el documento dice, ¿cuáles de las siguientes opciones corresponden a los criterios que utilizan las organizaciones para ubicar a los empleados que van a estar sujetos a la retención? Habilidades duras, competencias, intención de progresar.
A ver, dentro de esa pregunta, las respuestas que sería la evaluación del desempeño, las habilidades, las competencias y, a ver, no sé si es que estoy correcto con el conocimiento o el compromiso también. No estoy muy seguro en eso, pero sí serían la evaluación del desempeño, las habilidades, las competencias, el conocimiento, no sé si es que estoy seguro si es que es el conocimiento, el compromiso, pero esas serían mis respuestas, Lisa. La evaluación del desempeño, compromiso. No, la Ya. evaluación del desempeño, habilidades, competencia. A ver, la pregunta era, ¿cuáles de las siguientes opciones corresponden a los criterios? ¿Habilidades duras, competencias o intención de progresar? Entonces, ¿cuál de esas sería la correcta? Perdón, he estado equivocándome de pregunta. ¿Me podrías repetir, perdón, por favor? Estás en lo correcto, es lo que tú me estás contestando, está bien, pero quiero que me contestes la misma pregunta que ustedes plantearon. Los criterios que nosotros utilizamos como organización para poder retener, ¿cuáles son? Según estas opciones te dan 3. Ustedes mismos están, yo estoy leyendo su trabajo. Ustedes han puesto habilidades duras, competencias o intención de progresar. ¿Cuál de esas es? Las habilidades duras. ¿Ya? Mm, Veamos qué dice Cristóbal. Ayúdale. ¿Quién más está en tu grupo, Michael, aparte de Cristóbal? También está la compañera Lidia Gómez. Lidia. Bueno. Bueno. Recuerden que las personas que no suben a la plataforma el día que es, por cualquier razón, pues no son calificadas sobre 10, ¿no? Evelyn Guamán, buenas noches. ¿Estás conectada? Magister me había nombrado, no. Sí, no te preocupes, A Cristóbal. ver, ahorita creo que tengo internet. Ya les puse la nota, no te preocupes, Ya, Cristóbal. bueno, ya le. Muchas Evelyn. gracias. Ok, Evelyn Guamán, buenas noches. ¿No? Buenas noches, Magíster, sí. Hola, ok. Evelyn, por favor, vamos con tu trabajo. ¿Quién subió al CIU? Dayana Guerra. ¿Están conectados tus compañeros? Solo una compañera, Tatiana Chinchihuanco. Ya. Ok.
¿Me puedes explicar a qué se refiere esto de las tareas desafiantes que propone también el PDF como parte estratégica? Evelyn. Bueno, en cuanto a esto, tareas desafiantes. A ver, a ver, a ver. Bueno, más o menos lo que recuerdo era como lo dicen los desafiantes, en que el empleado tenga unas actividades, unas tareas que sobrepasen, por así decirlo, sus capacidades, como hacerle que mejore, más o menos que yo recuerdo. Ujú. Sí, ¿con qué intención crees que se pueda, o que la organización intente, pues, dar estas tareas de retos para los trabajadores? ¿Con qué intención? Con el fin de que se supere a sí mismo y mantenga, por así decirlo, su puesto de trabajo, para no rotarlo, por así decirlo, para que él se supere de esa manera. Ya, en efecto, los trabajadores, ustedes se darán cuenta, chicos, cuando nosotros como dentro de nuestro puesto de trabajo llega un momento en el que nos sentimos tan cómodos que caemos en ese conformismo y no nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo y que estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y prácticamente como que nuestro talento se detiene. La intención que tiene estas estrategias de proponer actividades nuevas o desafiantes, como dice en el PDF, es mejorar, es que los trabajadores se sacudan, se despierten, conecten nuevamente con sus habilidades, con sus conocimientos, con su experiencia y puedan aportar más de lo que hasta el momento han podido hacerlo, ¿no? Esa es la intencionalidad de esto. Igual, este cuestionario está casi que la mitad basado en temáticas que yo no he solicitado, ¿no? A ver, me dijiste que estaba conectada quién más, Evelyn, Tatiana, ¿no? Tatiana Quinchihuanco. Ok, Tatiana, buenas noches. Sí, Magister, buenas noches. Buenas noches. Tatiana, por favor, ¿me puedes mencionar una de las recomendaciones para implementar una política de retención de personal? Nuevamente, ¿me puede repetir la pregunta, Magister? Una recomendación para implementar la política de retención. A ver, yo que recuerde una para implementar. Recomendación para implementar. Bueno, estoy mencionando lo que ustedes mismos han propuesto en su trabajo, ¿no? Es parte de una de las preguntas que ustedes mismos han propuesto.
¿no? Por favor, si me ayudas, Tatiana, con los apellidos de tus compañeras. A ver, Guamán, Guamán, ¿qué más? Abril, Ujú. ¿Quién más? Guerra Ya, y mi persona aquí en Chihuahua. ok, gracias. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Magíster, ¿cómo le va? Bien, Sebastián, gracias. ¿Quién subió el documento al CIU? Salomé subió, Salomé Yandún. Ya. ¿Están conectados los tres? Creo que sí estamos los tres, Magíster. Ah, Los los cuatro, cuatro ha de hecho, habido porque nuestro grupo es de 4. Ok, listo. A ver, Sebastián, según tu percepción y según todo lo que nosotros hemos estudiado hasta el momento, ¿cómo podemos generar sentido de pertenencia en los trabajadores? Que es una de las estrategias también que menciona este documento. A ver, en el tema de sentido de pertenencia, o sea, depende también de cuántos años también se ha trabajado uno en la empresa, ¿no? Como para poder generar ese sentido de pertenencia uno con lo que uno está haciendo en el trabajo. En ese sentido también es de cómo uno también valora el trabajo de lo que uno también está haciendo y tratar de dar ese significado de lo que uno hace en la empresa. Tratar de dar significado. ¿Pero me estás hablando desde el rol de trabajador o desde el rol de organización? ¿Como empresa o como trabajador? Como empresa, tratar de dar a los empleados como que tenga ese significado y como trabajador uno tratar de dar lo mejor como para poder tener ese sentido de pertenencia. Ya. Salomé, buenas noches, ¿estás conectada? Buenas noches, Magíster. Sí, buenas noches. Hola, Salomé, buenas noches. Una de las preguntas que ustedes mismos proponen en su trabajo es la siguiente. El clima laboral es hacer sentir bien al trabajador como si fuera parte de una familia. A partir de ello se puede hacer parte el clima organizacional y planes para mejorarlo, ¿verdadero o falso? A ver, el clima laboral es hacer sentir... ¿Me puedes repetir, por favor, Magíster? El clima laboral es hacer sentir bien al trabajador como si fuera parte de una familia. A partir de ello se puede hacer parte el clima organizacional y planes para mejorarlo.
Ya, la respuesta de esa pregunta es verdadera porque, bueno, como mencionaba en el PDF acerca del clima laboral, es que, por ejemplo, la gerencia de la organización tiene como que las puertas abiertas para que exista ese clima laboral, para que obviamente la gente que está trabajando en esa organización se sienta bien, se sienta contenta y pueda tener muchos beneficios. Y obviamente va a tener un trabajo mucho mejor, va a poder realizar su trabajo de mejor manera y de igual manera ayudar tanto a la organización como a sus compañeros de trabajo. Por eso es muy importante tener ese buen ambiente laboral, Magiste. Ok. Gracias. ¿Me ayudas con los apellidos, por favor? Ya, es Sebastián Guevara, Lisbeth Uvidia y Carla Rueda y Salomé Yandú. Gracias. Gladys, buenas noches. Gladys Isa, buenas noches. Buenas noches, Magister. Hola Gladys, buenas noches. Veamos con ustedes quién subió el documento. Lorena Vargas. ¿Está conectada Daniela y Lorena? Daniela estaba conectada, pero me acaba de escribir y me dice que le han sacado. Bueno, que se vuelva a conectar, por favor. Veamos. A ver, Gladys, vamos contigo. ¿Qué es esto de los planes de sucesión? Los planes de sucesión me dice. Sí, el PDF mencionaba a estos planes de sucesión como parte también de esas acciones estratégicas. ¿A qué se refería con estos planes de sucesión? Bueno, más o menos lo que decía ahí, dice que son procesos para poder reemplazar al personal. O sea, es una planificación que se realiza para poder reemplazar al personal. Ok. A ver, Gladys, si es que nosotros decimos que la organización busca que las personas claves se desarrollen dentro del área administrativa y lograr un ascenso a altos cargos, ¿a qué estrategia nos estamos refiriendo? ¿A reconocimiento, plan carrera o plan de sucesión? Al plan de sucesión. Si no estoy mal.
Si decimos que la organización busca que las personas claves se desarrollen dentro de la área administrativa y logren ascensos a altos cargos, nos estamos refiriendo a un plan de sucesión. Bajo lo que tú mismo me acabas de explicar que es un plan de sucesión. No. Entonces, ¿a qué nos referimos? Si no estoy mal, es a reconocimiento. Creo que ese. A ver, espere. Reconocimiento. Cuando yo te digo un ejemplo de reconocimiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Ascender a alguien? No, ese es un beneficio monetario que se le da. Entonces, en ese que dice, si buscamos para la clave, si se desarrolla, eso pertenece al plan de carrera. Al tercer intento. Recuerden que incluso el tema de beneficios no solamente es monetario. El tema de beneficios, nosotros estos chicos ya hemos visto cuando hablamos de retención. Cuando hablamos de retención de personal, ya vimos incluso estrategias para poder rotación de personal, para poder evitar la rotación. Y entre ellos mencionamos este tema de los beneficios económicos. Y vemos que no solamente existen beneficios económicos, ¿no? El reconocimiento puede ser cuando yo te diga, qué excelente trabajo que hiciste el día de hoy. Entonces voy a publicar tu nombre en la pancarta para que todos sepan que hiciste un excelente trabajo. Entonces, el reconocimiento no solamente es cuestión de bonos o de aumento salarial, sino también, pues, esos reconocimientos emocionales, ¿no? Y claro, la respuesta tenía que ver con el tema del plan carrera. El plan carrera, como había explicado anteriormente Michael, me parece que fue. Plan carrera es el tema de ascender, la oportunidad que nos dan para formarnos, especializarnos y poder ascender. Isa, Quimbiulco y Vargas, ¿no? Sí, magistra. Silvana, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién subió el documento, por favor, me indicas? Pamela Valdés. ¿Están conectadas las tres? Me parece que Pamela estaba, pero me dijo que tuvo que ir a algo con las niñas, y Tatiana Tamayo no sé si está conectada. No, no está ninguna de las dos. Bueno, vamos contigo. ¿Qué son las personas claves? En el PDF mencionaba a las personas claves. ¿A qué hacía referencia? A que los que van a recibir los beneficios de este plan de retención. ¿Ya? ¿Y quiénes son
las personas que van a recibir los beneficios. Eh, son- eran los que eran elegidos, o sea, para ese tipo de planes, tenían un nombre. Bajo tus propias palabras, ¿quiénes serían los elegidos? Tú como organización, ¿a quién darías estos beneficios? ¿Quiénes serían? Basándome en los criterios de identificación. ¿Ya? Ujú. Sí. O sea, las personas que hayan demostrado compromiso, que tengan competencias, intención de progresar, que tengan, esos eran los criterios. Correcto. Las personas que tengan ese conjunto de características que como organización veamos que son talentosas y son valiosas. Entonces, hacia ellas va dirigida el cuidado. Como decía el magíster Saúd la anterior clase, hay que prestar atención y cuidado porque esos son como nuestro tesoro dentro de la organización. Y esas son las personas claves a quienes van dirigidas este plan de Y retención. retención. Ujú. A ver, Silvana, ¿cuál de las siguientes consideras tú que son las razones por las cuales es importante retener al personal? Porque existe compañerismo, porque existe una interrupción de la ejecución de la estrategia, por el tema de gestión de costos o capital intelectual. Era capital intelectual y por gestión de costos. ¿Mm? Silvana, ¿por qué en esta pregunta ustedes han puesto falso? La curva de aprendizaje representa el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. En la medida que una persona aprende más, la productividad o la mejora en la calidad del producto y servicio que realizará será mejor. ¿Verdadero o falso? Eso mismo ahora que sí, que estaba yo leyendo, estaba preguntándome por qué esas preguntas las dividimos un poco. No la hice yo también estaba leyendo para buscarle por qué estaba señalado por falso. No recordaba esta. ¿No sabes quién hizo? Sí, me parece que esta la hizo Pamela. A ver, vamos leyendo. Me parece que eso de la curva del aprendizaje estaba... O sea, no sé si estará textualmente, pero... Sí, lo tengo aquí la parte del PDF para ver si Sí, estamos en a lo ver, correcto. leamos Sí. por favor. Dice, la curva de aprendizaje representa el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el transcurso del tiempo. En la medida que una persona aprende más, la productividad o la mejora en la calidad del producto y servicio que realiza será mayor. Porque dice que realiza será mayor. Menor. Sí, Ya. entonces, por eso es Claro, falso. claro. Correcto. Será mejor. Yo no sé por qué leía como mejor. Listo. Y será menor y en el PDF dice será mayor. ¿Mm?
A ver, es Velázquez. Pamela Valdés y Tatiana Tamayo. Ah, no es Velázquez. No, Pamela Valdés. Ah, Valdés. Ok. Jessica Maldonado, buenas noches. Buenas noches, magíster. Hola Jessica, buenas noches. ¿Quién subió el documento al CIU? Ya le veo. Evelyn Burgos. A ver, esto está... Ok. ¿Están conectadas las chicas? Sí, ¿no? Me parece que sí. Ya. Evelyn no está. Bueno, Jessica, vamos contigo. ¿Cuáles son los criterios que nos permiten identificar a esos talentos de las organizaciones según este PDF? Los criterios que nos permiten identificar al personal para retenerlos. Pues es la evaluación de desempeño, los conocimientos que tengan dentro de la empresa, el compromiso, la relación con los clientes y la intención de progresar. ¿A qué se refiere esto de la relación con los clientes? Relación con los clientes. ¿Qué crees tú que hace referencia este documento al momento en el que considera la relación con los clientes para identificar a los talentos? El buen servicio que brinda en caso de trabajar como servicio al cliente. Y no solamente cuando trabajamos como servicio al cliente, ¿no? Hay muchos giros de negocios que la organización puede prestar tanto servicio como un producto y que tiene contacto directo con el cliente. Entonces, sí, ¿no? Hace énfasis al comportamiento, la gestión, las buenas relaciones que como trabajadores nosotros podemos generar ese vínculo con los clientes, no solamente los gerentes, no solamente la parte directamente responsable de tener contacto con los clientes, son quienes desarrollan estas relaciones. Muchas veces simplemente la secretaria que coge el teléfono y da un buen servicio, una buena información al cliente, también genera estas relaciones, estos vínculos.
Bueno. Bueno, chicos, para poder sustentar este PDF, esta lectura que ustedes han hecho, voy a compartir las diapositivas de la clase que tengo preparado para el día de hoy, con la cual pues se terminaría la unidad número 3. Sí, entonces, para que presten atención, por favor, les comparto en este momento las diapositivas. A ver, esto me parece que lo vemos. Bien, entonces, como habíamos leído en el PDF, nosotros al tema de retención de empleados o retención de trabajadores, lo podemos llegar a conceptualizar como esa herramienta o ese conjunto de herramientas que de manera estratégica la organización, enfocándose en la necesidad que tiene, puedan utilizar para poder retener o cuidar a esos empleados que son bastante valiosos. En ese PDF, en un inicio, decía claramente que no existe como tal un plan para retención y es así, porque cada organización, conforme a su necesidad, pues va a ir adaptando, modificando ciertas estrategias o ciertas acciones que le permita retener a sus empleados, mismo enfocándose en Magíster, Sí. buenas noches. Perdón que le interrumpa. Soy Alberto Raza. Lo que pasa es que faltó mi grupo. Ah, sí, no se preocupen, chicos. Faltan algunos grupos también. Ya les voy a revisar directamente lo que han subido al SIU y pongo la nota. No se preocupen. Ya, gracias. Perdón, disculpe. Sí, no te preocupes. Es por cuestión de tiempo, si no luego me voy a quedar sin darles esta clase, ¿no? Entonces, como les mencionaba, no existe un plan como tal para que una organización lo tome y lo ejecute. No existe ese listado o esas instrucciones que paso a paso nos haga que a la final tengamos un índice de retención de empleados al 100%. Entonces, es por eso que en el PDF en un inicio mencionaba que no podemos nosotros como organización esperar ese plan ideal, ¿no? Todas las empresas, cada una de ellas conforme a su necesidad, conforme a su capacidad también, va a poder adaptar, modificar estos planes de retención. Pero efectivamente se trata de eso, ¿no? De intentar generar estrategias que puedan hacer que el entorno en el cual se desarrolle o en el entorno en el cual los trabajadores ejecuten sus actividades, pues sea positivo, un entorno que genere en ellos un nivel de gratificación y que junto con ello también se vean apoyados dentro de su formación profesional, mismo en las estrategias que pues proponía el PDF, era el tema de los retos, de las actividades desafiantes. Y es también eso, mediante este plan, ofrecer a los trabajadores esos espacios, esas oportunidades que les permitan ir más allá de lo que aparentemente pues ellos podrían hacer, ¿no? Descubrirse constantemente para qué son buenos, descubrir su propio talento. Entonces, a eso se refiere este plan de retención. Recuerden ustedes que, bueno, ya les voy a mencionar más adelante. Entonces, una organización va a intentar siempre conseguir esos índices de retención de personal más altos, pero decir que una empresa se va a enfocar en alcanzar un 100% de índice de retención de personal es casi que imposible.
Por dos razones. Primero, porque en efecto, durante el periodo en el que se desarrolla este cálculo del índice de retención, pues siempre van a surgir necesidades, sea de la organización como del trabajador, que va a hacer que exista un movimiento, ¿sí? De desvinculación. Entonces, por esa parte es casi que imposible alcanzar el 100% de retención. Pero también por otra parte, y es que no es totalmente saludable esperar a tener un 100% de retención de personal, ¿no? Mismo cuando nosotros habíamos observado en la clase de rotación, vimos que la rotación genera también ciertos beneficios. Que una organización se permita conseguir nuevos talentos, que una organización le dé la oportunidad a nuevas personas profesionales de que se puedan incorporar al equipo de trabajo, hace que genere un nuevo ambiente, que tengamos nuevas propuestas de trabajo, que esos colaboradores, como vienen con nuevas ideas, entonces la organización se permita transformar sus procesos, sus metodologías. Entonces, prácticamente son personas que vienen a enriquecer los procesos o la dinámica con la que se maneja la organización. Por lo tanto, esto es como darle un respiro a la organización. Así que por esa otra parte tampoco es tan beneficioso el tener un 100% de retención de empleados. Sin embargo, hay que considerar obviamente que la rotación excesiva, eso sí ya se podría considerar un problema para cualquier organización, ¿no? Frente a la poca atención que una empresa le pueda dar a generar planes de retención, podemos tener algunas consecuencias, ¿no? Principalmente, una de las consecuencias que como organización vamos a ver es el tema monetario. Obviamente, el tema de obtener elevados costos de contratación y formación es una de las consecuencias que más impacto le va a generar a la organización. El tema de escasez de personal calificado. Sea que un trabajador se desvincule de la organización de manera voluntaria o de manera involuntaria, ese trabajador que es talentoso, ese trabajador que es de las personas claves, como lo llaman el PDF, va a implicar bastante pérdida para la organización. Se supone que, como les había mencionado, estas personas deben ser como las más estables en una organización. Son personas que, como tienen características o como tienen un conjunto de características o de competencias que nos es indispensable para la empresa, entonces debería ser la parte más estable. Sin embargo, si es que se desvincula de manera voluntaria o involuntaria, el tema de reemplazarle es bastante difícil. El que nosotros de manera inmediata como organización consigamos un trabajador con ese nivel, con ese talento, con esa experticia y con todo ese conjunto de características que nos es importante para la organización, pues requiere de mucho tiempo. Por lo tanto, por todo esto, el costo es bastante elevado. De hecho, que a un trabajador tengamos que reemplazarlo implica contratar y formar, ¿no? Hacer nuevamente un proceso de contratación y hacer un proceso de formación. Y eso equivale a un 50 hasta un 70% de un salario anual de un trabajador. Por lo tanto, son costos bastante elevados a comparación de lo que significaría, monetariamente hablando, asignarle un plan de retención a un trabajador.
el enfocarnos en dar bonificaciones, enfocarnos en dar reconocimientos y todo ese sinnúmero de estrategias que habíamos leído en este PDF. Entonces, la comparación es significativa en todo sentido, tanto en el sentido monetario como también en el sentido de pertenencia a la organización, de lo que significa tener un trabajador talentoso en la organización. Sin duda alguna, pues nosotros como organización vamos a sentir realmente la ausencia de este trabajador, por lo difícil que es, como les decía, que nosotros volvamos a obtener un empleado de esa categoría. Aparte de ello, es importante también, sobre todo que del área de talento humano, no dejemos pasar que estos trabajadores talentosos, si es que se desvinculan de la organización, se van a llevar una gran cantidad de conocimiento, ¿sí? Son personas que obviamente le hemos considerado talentosas e importantes porque tienen una trayectoria en la organización, porque son ya de aporte para la organización, ya no son los trabajadores que simplemente se sientan a cumplir con sus funciones de manera exitosa, sino que aparte de eso, proporcionan otro tipo de efectos para la organización, por lo cual se consideran personas claves, piezas claves. Son personas que incluso sirven de apoyo para los demás, de guía para sus propios compañeros. Entonces, por todo eso es, mejor dicho, creo que es imposible llegar a valorar este conjunto de características, a darle un valor económico incluso a todo lo que significa una trayectoria de conocimientos y de experticia. Entonces, indiscutiblemente por estas razones, creo que las organizaciones empiezan a ver el tema de recurso humano como parte de su cultura. Es decir, su cultura empieza a transformarse tanto que uno de los principios que rige esta es el de enfocarse en los trabajadores antes que cualquier otra cosa. Porque si nosotros hacemos, pues, adquisiciones de materiales y no tenemos el recurso humano, prácticamente es imposible que lo puedan usar, ¿no? Y es por ello que la organización tiene que enfocarse en incentivar este recurso humano, en buscar las estrategias que les permita permanecer dentro de una organización, ¿sí? Porque llegar puede ser fácil, pero ya que nosotros consigamos que esos talentos permanezcan en la organización es lo que más trabajo cuesta, ¿no? Y a lo que muchas veces como organización damos por hecho que lo tenemos. En el Magíster Saúd, la anterior clase, hacía énfasis en una de las estrategias de reclutamiento, que es el headhunting. Y obviamente, si es que nosotros como organización damos por hecho que tenemos ya la estabilidad o la permanencia de estos talentos y los descuidamos, van a existir otras empresas, competencia del mercado que va a estar, pero a la que caiga, ¿no? Intentando encontrar esos talentos a los que muy probablemente esas otras organizaciones van a poder cubrir expectativas y necesidades que ellos tienen, ¿no? Y en la cual, pues, en la organización en la que se encuentre, muy probablemente no lo estén haciendo. Una de las consecuencias también nos menciona que es la pérdida de clientes, y aquí hago énfasis en lo que mencionaba también el PDF. Y es algo de lo que las organizaciones también muy poco lo consideran. Muchas veces existen organizaciones en las cuales los clientes como tal no generan realmente un vínculo de fidelidad
con la organización como tal, sino ustedes se darán cuenta que hay organizaciones en las que el cliente tiene un vínculo de fidelidad más aún con los empleados que con la propia empresa. Porque como les decía en el ejemplo, la secretaria es la que atiende el teléfono. La secretaria es la que muchas veces tiene mayor contacto con el cliente. O mismo la persona que hace servicio al cliente es quien le da la solución, es quien le proporciona información, es quien le facilita algún proceso. Entonces, son los empleados, los trabajadores, quienes mediante, obviamente, su buen servicio, genera un vínculo de fidelidad con los clientes. Entonces, ¿esto qué provoca? Que si el empleado, por alguna razón, decide desvincularse de la organización, pues simplemente los clientes, porque no están obligados a quedarse con esa organización, simplemente los clientes van a decidir ir detrás de ese empleado, sea que vaya a alguna otra empresa o que pues simplemente preste sus servicios profesionales. Entonces, esta es otra de las consecuencias que la organización puede presentar si no se enfoca en generar los planes de retención. Vemos cómo es importante que existan esas estrategias empresariales que constantemente incluso implica que nosotros desde un inicio, desde cuando hacemos evaluación del desempeño, optemos por el mejor método y que ese método nos propicie resultados en los cuales podamos ampararnos y detectar estos trabajadores claves, estos trabajadores talentosos o los trabajadores de estrella, como lo mencionaba la clase pasada de Magíster Saúd, ¿no? Entonces, las acciones que nosotros como talento humano hagamos determina incluso desde el principio, desde cuando hacemos reclutamiento. Había un artículo donde decía que cuando nosotros hacemos reclutamiento deberíamos empezar a enfocarnos desde ya al tema de retención de personal. Desde que hacemos reclutamiento, tener en mente un objetivo, el tema de retención de personal. Ojo, que no estoy hablando de cuando ya le contrato. Ese artículo mencionaba que es importante que nos enfoquemos cuando hacemos reclutamiento en que aquellas personas que vamos a reclutar podamos incluso verles como esos futuros empleados talentosos que hay que cuidar. Entonces vayan viendo cómo desde antes de que sean parte de la organización, nosotros dentro del área de talento humano debemos empezar a proyectarnos. Obviamente, mientras luego ya es parte ya se hace una selección, una contratación, cuando hacemos inducción, el PDF que yo les había compartido mencionaba el tema del sentido de pertenencia. Cuando nosotros en el proceso de inducción hablamos de ¿cuál es la filosofía de la empresa? Le comunicamos a los nuevos empleados de nuestras políticas, de nuestra misión, de nuestra visión. Le estamos haciendo partícipe de nuestra familia para que sepa con qué personas y en qué espacios son los que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, considerar, obviamente, incluso si los objetivos de la organización se encuentran ajustados o se encuentran relacionados con los objetivos personales de los trabajadores. Porque, y obviamente, esta relación de los objetivos organizacionales y los objetivos personales la podemos ir observando o evaluando mediante estos procesos de evaluación del desempeño. Existe una forma, bueno, no una, de hecho existen algunas formas en las que nosotros podemos llegar a calcular la tasa de retención, ¿sí?
Esta es una fórmula bastante sencilla. Es importante que nosotros cuando hagamos el cálculo del índice de retención, generalmente yo me atrevería a decir, que el tema del cálculo de retención se hace de manera anual, pero podemos incluso verlo hasta de manera semestral. Menos de eso, difícilmente, ¿sí? La forma en la que nosotros podemos hacer el cálculo, una de las formas, es considerando el número de personas empleadas durante un periodo de tiempo determinado. Esto lo vamos a dividir por el número de personas empleadas al inicio del periodo de tiempo. Por 100, igual pues la retención. Algo que hay que considerar en esta fórmula, chicos, es que no podemos nosotros, cuando menciono que hay que calcular los empleados del inicio del periodo hasta el final, es porque no vamos a considerar aquellas personas que a mediados de ese periodo, por ejemplo, se hayan desvinculado o se hayan contratado. Es decir, yo empecé con, no sé, me invento, empecé con 81 personas al principio del 2022. Entonces, al finalizar el periodo, el año, tengo 68 personas. Entonces, el cálculo va a ser 68 personas dividido para 81 personas, ¿no? Que ha sido con lo que nosotros empezamos. Es decir, que si nosotros al tercer mes, por ejemplo, tenemos 5 contrataciones más, no les vamos a considerar. Si es que nosotros a mediados del año tenemos 8 personas que se han desvinculado, pues no vamos a considerar, ¿sí? Es decir, no vamos a decir, pero es que en el mes de julio habían 8 personas, pero ya se desvincularon. No, esas variables no se consideran. Simplemente se consideran aquellas como las cifras exactas, ¿sí? De lo que nosotros iniciamos, el número de personas empleadas durante un periodo de tiempo determinado y las personas empleadas al inicio del periodo de tiempo, ¿sí? Existe un aspecto bastante importante que considerar el momento en el que nosotros intentamos establecer estas estrategias que son parte del plan de retención de personal. Y creo que como trabajadores, las personas que hemos tenido pues la oportunidad de ser trabajadores o empleados, creo que una de las cosas más importantes que a nosotros nos gustaría que sea tomada en cuenta para sentirnos no solamente parte de la organización, sino sentir que es nuestra organización y que por lo tanto decidimos quedarnos en ella, es el satisfacer nuestras necesidades y aparte de satisfacer nuestras necesidades, llegar a cumplir nuestras expectativas, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que como trabajadores, detrás de cada trabajador existe un sinnúmero de necesidades personales. Y obviamente los trabajadores no van a venir a la organización diciendo, estos son mis listados de necesidades, entonces vengo aquí a que me las cubra. Pero nosotros como trabajadores nos proyectamos. Nosotros mismos, desde que aplicamos a una empresa, a un trabajo, bajo las características de oferta, vemos si es que nos es o no es rentable, ¿no? Si es que podemos o no con ese trabajo cubrir nuestras necesidades. Entonces, creo que si la organización
llegase a satisfacer nuestras necesidades como trabajadores, al mismo tiempo estaríamos cubriendo también necesidades otras. Y les decía que por otro lado, el tema de que se nos tome en cuenta nuestras expectativas. Porque obviamente nosotros, si bien es cierto, llegamos a cumplir ciertos estándares, llegamos a cumplir cierto perfil, ¿no? Y bien puede ser que lo hagamos de manera exitosa, satisfactoria para la organización, pero como trabajadores también nosotros estamos generando o proyectándonos a hacer algo más, a dar más a la organización, quizá a ser ascendidos, quizá a ser también, a que nuestro salario también aumente, a ser reconocidos, a ser parte importante de la organización. Entonces, este es uno de los aspectos que es importante considerar. Y obviamente para poder lograr cubrir esta necesidad y cubrir estas expectativas, como talento humano nos es imprescindible que nosotros determinemos cuáles son esas expectativas que tienen los trabajadores. Evaluar, observar, analizar cuáles son esas necesidades, esas expectativas. Y obviamente esto lo vamos a hacer el momento en el que nosotros empecemos un proceso de evaluación, de detección, mientras estamos indagando, entrevistando, mientras estamos investigando cuáles son esos factores que a los empleados les mueve, les motiva, les hace sentir satisfactorios. Todo esto sabiendo exactamente qué metodología utilizar. Y obviamente, estando bastante claros de que si la organización tiene también las capacidades como empresa para poder cubrir esas expectativas o esas necesidades. Porque no es parte de una realidad que una organización puede no tener los recursos necesarios para cubrirlas. Por lo tanto, la organización también se empieza a proyectar sobre aquellos posibles movimientos que se pueden efectuar sobre personas que quisieran ascender o que quisieran alcanzar otro tipo de logros laborales y que nosotros como empresa no podemos cubrir. Ante eso, también nos proyectamos. El PDF hablaba de estos planes de sucesión. Mientras estamos capacitando, informándoles a los trabajadores con la intención de poder cubrir aquellas plazas que muy probablemente se pueden presentar, ¿no? Entonces, esto es parte importante de el plan de retención. Aparte de ello, bueno, dentro del PDF nosotros hemos ya mencionado un sinnúmero de estrategias que a nosotros nos va a permitir, obviamente, generar como empresa, esas ventajas, incluso ante la competencia, ¿no? El poder retener a nuestros trabajadores implica, como ya se habrán dado cuenta, un sinnúmero de actividades y partiendo mismo por el tema de los salarios, que podamos contar con salarios equitativos, salarios justos. Hemos visto y hemos sido incluso testigos de que en muchas ocasiones las remuneraciones no son nada justas, no tienen una relación con lo que nosotros damos, con las horas incluso de trabajo, con el tema de la calidad que nosotros damos en el momento en el que trabajamos. Entonces, obviamente, esto incide en la forma en cómo nosotros nos desempeñamos, ¿no? O incluso incide en que si estamos trabajando, estemos pensando en cómo aplicar a una vacante que he leído por ahí. O sea, tengo trabajo, pero estoy pensando estoy buscando trabajo al mismo tiempo, precisamente porque no existen estos ajustes.
El tema de ser flexibles con nuestros horarios de trabajo es bastante importante también. El trabajador se le da tranquilidad el momento en el que sabe que los turnos de trabajo no son rigurosos, no son fijos, sino todo lo contrario, que ante una necesidad familiar, ante una calamidad, pueda con total certeza pues pedir un permiso, ¿no? Incluso que la organización se muestre interesada en cómo los trabajadores pueden solventar este tipo de calamidades. En fin, un sinnúmero de estrategias que, como pues les he mencionado en el PDF mismo, ya nos habló, ¿no? Hay una investigación que me parece interesante. Menciona de tres pilares en los cuales podemos nosotros enfocarnos para hacer un plan de retención. Y me parece interesante porque incluso sigue sustentando todo lo que nosotros hemos leído. Uno de esos pilares es el diseñar un perfil de puestos. Un perfil de puestos que sea obviamente acorde a lo que como organización necesitamos. Y fíjense cómo nuevamente retrocedemos a los primeros pasos, ¿no? Cuando las personas recién están ingresando a la organización. Entonces, esta investigación dice, es importante que ese perfil de puestos sea un perfil, pues, ideal, justo para lo que nosotros como organización necesitamos. ¿Ya? Es importante también hacer una especie de monitoreo sobre cómo es que ese personal que ha ingresado recientemente se está desempeñando en sus primeros inicios de trabajo. Otro de los pilares que mencionaba este artículo es el diseñar un nuevo proceso de contratación. Entonces nos dice que el momento en el que nosotros como organización nos demos cuenta que el fallo está en el proceso de contratación, que la contratación es partícipe de que hoy en día la organización no pueda retener a sus trabajadores, entonces reestructuremos ese proceso de contratación. Analicemos en dónde está el error dentro de este proceso de contratación. Formulemos nuevas acciones que nos permitan a nosotros incluir a nuestro equipo de trabajo a personas idóneas. Y por último, el otro pilar hablaba de lo que el PDF también menciona. Elevar el compromiso, elevar el involucramiento del personal con la organización. ¿Mediante qué? Charlas, la inducción, talleres que les permitan a los trabajadores sensibilizarse, que les permita motivarles, generar ese sentido de pertenencia, de identificación con todo lo que envuelve a la organización. Entonces, fíjense cuán importante es que desde un inicio nosotros prestemos atención a cómo se van generando nuestras acciones como Departamento de Talento Humano para que el día de hoy consigamos que ese grupo de talento, ese grupo de trabajadores valiosos para la organización se mantengan dentro de ella, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí tal vez, chicos? A ver. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Magisterio, buenas noches. Una consulta, una inquietud, más bien algo que se da en una empresa. ¿Qué pasa si la persona aquí en la retienen? O sea, es un excelente trabajador en base al tiempo, la experiencia que tiene en la empresa, pero ¿cómo le digo? Como instructor, tal vez, o como persona, o sea, no genera esa seguridad, esa confianza de trabajar. Lo digo porque existe una
bueno, no en la que trabajo, pero sí en la que aportamos algo. Ya pasan muchas personas, muchos profesionales por esa, bajo el cargo de, y es un excelente, cumple con las tareas que le designan, pero como persona al mando de otro grupo, o sea, no queda, no aguantan mucho tiempo las personas, entonces renuncian o hay problemas y existe ese tipo, pero la retienen porque dicen es el único, o sea, eso. Es quien puede, quien tiene conocimiento. Bueno, eso quería hacer yo. Ok, mira, Pablo, yo creo que bajo esa situación existe un fallo desde la organización, porque la organización debería, si bien es cierto, yo les había dicho, bueno, hace mucho tiempo, es una realidad que las empresas se enfoquen mucho en el tema de producción, ¿no? Es una realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, vemos que esa organización, por otro lado, sigue perdiendo porque hay personas que se están desvinculando por la falta de, qué sé yo, de mejorar el carácter o el comportamiento de una sola persona que, claro, es un potencial por su experiencia, por sus conocimientos. Pero el fallo es de la organización por no permitir, primero, no permitirle a esa persona tal vez hacer procesos de retroalimentación, tal vez hacer un tema de evaluación del desempeño, una entrevista de evaluación, donde le podamos hacer caer en cuenta aquellos fallos que tiene este trabajador y al mismo tiempo mencionarle que es parte importante de la empresa, pero para conseguir realmente una satisfacción de lado y lado, se necesita generar ciertos cambios. No sé, me estoy adelantando, no sé si es que se ha dado o no se ha dado ese tipo de retroalimentación, pero si no se ha dado, es fallo de la organización. No está viendo ni que está perdiendo porque hay personas que no se sienten conformes con su dirección, con su liderazgo, y está perdiendo porque esa persona bien podría ser un mayor potencial y no existe ese feedback donde le haga reconocer o entrar en razón de que hay cosas que tiene que mejorar. Por lo tanto, obviamente esa persona, si es que no existe esa retroalimentación, va a considerar que todo lo que está haciendo, pues es productivo, que su posición o las características que tiene en el aspecto laboral están siendo plausibles por todo mundo porque pues no existe una retroalimentación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, a ver, algo que quería comentarles es que no existe mayor inquietud con este tema, es sobre la participación que habíamos hecho en psicología social. Sí, ¿fue con ustedes también? ¿Me parece? Bueno. Yo les había hecho una especie de actividad mismo casi como lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Yo les había hecho una especie de actividad donde participaron algunas personas y yo fui pues poniendo la nota en el foro. Entonces, esa participación no alcanzamos a hacerlo con todos. Cristian había comentado que enseguida, pues, las personas que no alcanzaron, sobre todo quienes no estaban conectadas, empezaron pues a reclamar. Chicos y chicas, yo estoy totalmente consciente de que es parte de la dinámica de la modalidad virtual, de que mismo ustedes no puedan conectarse durante la clase y tengan el derecho de poder presentar sus tareas y otorgarles una nota. Eso me queda más que claro. Y creo que en ningún momento yo he faltado pues a esa política para que pues las personas empiecen a reclamar. Esta actividad es una actividad que yo he querido hacerlo con las personas que están conectadas y listo. Quienes no están conectados o no han tenido la posibilidad de participar, las próximas clases, porque todavía hace falta que se termine esa segunda parcial, las próximas clases van a tener espacio para que puedan participar y les colocaré la nota. Si no han podido conectarse durante todas estas últimas semanas, igual despreocúpense, porque yo les voy a dar
un foro, un documento, cualquier cosa, para que ustedes puedan participar y poner su argumento, su opinión en esta actividad y otorgarles la nota. Por ninguna razón yo les dejaría sin la nota. Simplemente es una actividad que yo he querido hacer para hacerlo más dinámico. ¿Sí? Espero que esto quede claro. Bueno, más que con ustedes, que son las personas que están conectadas, con aquellos que no están conectados, espero que vean esta clase y les quede bastante claro de cómo es que funciona, aunque realmente, como le decía Cristian, no sé por qué tanta alteración, realmente eso me da mucho que pensar, pero no, yo nunca les he dejado sin las notas que les corresponde. Gladys, me estás alzando la mano, dime. Sí, magíster, es justo sobre ese mismo tema. La situación no es que empezamos a reclamar, sino que apareció el foro ahí justo ese rato y la mayoría, sinceramente, estábamos sin poder realizar el foro. Entonces, el representante que fue justo del paralelo A nos dijo que teníamos que realizar en ese momento y que teníamos que hacer hasta las 12 para no quedarnos sin nota. Prácticamente esas fueron las palabras del representante, entonces por eso fue que la mayoría empezamos a decir que porque no había rúbrica, primero, no había rúbrica, no sabíamos qué teníamos que hacer, muchos queríamos conectarnos, no se abría la clase, entonces esa fue la situación. No fue que empezaron de gana ahí a decir que cómo fue, o sea que empezamos a alterarnos ya, sino que fue la situación esa que dijo que teníamos que presentar hasta las 2, estaba supuestamente el foro ahí. Y bueno, o sea, eso estoy hablando del paralelo A, porque del paralelo B, si no estoy mal, ya habían explicado esa situación, pero yo no estuve en clase, entonces en el paralelo A dijeron eso, que tocaba subir ahí y algunas personas lo hicieron. Subieron. Claro. Yo lo hice al otro día, yo subí porque todavía estaba activa para poder poner el foro, yo lo hice al otro día por no quedarme con la nota. Porque prácticamente eso es lo que nos trató de decir, que íbamos a quedarnos sin notas si no participábamos o si no poníamos el foro ahí. O sea, así fue como... Sí, bueno, realmente yo por una parte le dije, Cristian, yo me olvidé en el paralelo A de mencionarles cómo iba a ser la dinámica, entonces ellos en efecto desconocían de que iba a ser de esta forma, ¿no? Entonces, Cristian tampoco sabía cómo era la cosa y les había dicho que desarrollen ese foro desde ese momento para que puedan tener una nota. Entonces yo le dije, bueno, Cristian, gracias por intentar salvarle a tus compañeros. Yo no dije nada, pero igual no había motivo, porque por último, si es que yo no hubiese dicho nada y los hubiese mandado con cero, ustedes tenían todo el derecho de reclamarme, ¿no? Entonces, no, yo nada más quiero que estén tranquilos, porque realmente yo conozco muy bien cómo se manejan las cosas. Y como les he mencionado, es una manera nada más de interactuar que yo he decidido hacer, pero siempre van a tener la nota. Silvana. Ya. Sí, Mayer, era respecto a eso mismo. Lo que pasa es que a veces se cruza información del paralelo A con el del B. Porque en el chat del B yo sí les expliqué que usted había dicho en clase que las próximas clases de psicología social iban a tener toda su oportunidad. Lo único que unos compañeros sí dijeron en el chat, hay unos que no podemos conectarnos los martes, sobre todo a la clase de las 5, ¿no? Entonces yo le digo, pues habrá oportunidad en la clase del miércoles. Sino que, claro, como la mayoría tenemos clases del A y del B, vemos ambos chats y ahí es que llega la confusión. Claro, pero miren, en ese caso, pues yo como estudiante me hubiese tomado la decisión, la mejor decisión, ¿no? Si es que al B le da la oportunidad de participar en los otros días, ¿por qué a la no le va a dar? Bueno, no sé. Ya espero que haya quedado claro esto porque es una dinámica que voy a hacer durante me resta el tiempo, ¿no? Listo, chicos, por favor, a las 10 tenemos que conectarnos en el enlace que tienen, ya ustedes conocen, está en el Teams. A las 10 empieza la evaluación, por favor. Yo les voy a subir en este momento Ay, no sé si me alcance, tengo 10 minutos. Sí, a ver, denme un segundo.
A ver, chicos, por favor, desconectémonos de esta clase y nos conectamos al enlace en el Teams donde debemos estar, ¿sí? Para darle evaluación. Por favor, hagámoslo en este momento que nos quedan nada más 5 minutos. Muchas gracias, una buena noche.